Hola a todos, bienvenidos a este espacio de análisis jurídico donde abordamos temas fundamentales del derecho mercantil y su impacto en la práctica profesional. Yo soy Dafne. Yo soy Ángeles. En el episodio de hoy vamos a debatir una pregunta clave para quienes estudian o ejercen en el ámbito jurídico y empresarial. ¿Qué instrumento es más eficaz en la práctica profesional, el pagaré o el cheque? Ambos son títulos de crédito reconocidos por la legislación, pero tienen diferencias importantes en su estructura, función y aplicación. Así que hoy analizaremos este tema desde tres enfoques: jurídico, económico y práctico, para entender cuál resulta más conveniente en distintos escenarios. Yo sostengo que el pagaré es el instrumento más eficaz en la práctica profesional, y lo digo porque reúnen elementos clave que lo hacen altamente funcional en el ámbito jurídico y comercial. Primero, el pagaré representa una promesa directa, clara e incondicional de pago por parte del deudor. Esto significa que desde el momento en que se firma existe una obligación perfectamente determinada, sin depender de factores externos como la existencia de fondos en una cuenta bancaria. Además, el pagaré es sumamente flexible, permite establecer montos, fechas de vencimiento, intereses ordinarios y moratorios, lo cual lo convierte en una herramienta muy útil en operaciones de crédito, financiamiento y relaciones comerciales a mediano y largo plazo. Desde la experiencia profesional, muchos abogados prefieren el pagaré porque brinda mayor seguridad jurídica. En caso de incumplimiento, el acreedor cuenta con un documento sólido que facilita la reclamación judicial mediante un procedimiento ejecutivo. Por último, en la realidad actual, donde las relaciones comerciales implican confianza, pero también riesgos, el pagaré funciona como una garantía formal del cumplimiento de una obligación, lo que lo posiciona como un instrumento altamente eficaz. Yo considero que el cheque es el instrumento más eficaz en la práctica profesional, especialmente si analizamos su función dentro del flujo económico y las operaciones comerciales cotidianas. El cheque es una orden de pago inmediata, lo que significa que su principal ventaja es la rapidez. A diferencia del pagaré, que proyecta el pago hacia el futuro, el cheque permite materializar una operación en el presente, facilitando la circulación de dinero sin necesidad de utilizar efectivo. Desde un punto de vista práctico, el cheque es ampliamente utilizado en el ámbito empresarial, ya que permite realizar pagos de manera segura, dejando además un registro bancario verificable, lo cual es fundamental en temas de contabilidad, auditoría y transparencia financiera. También es importante mencionar que el cheque está respaldado por una institución bancaria. Esto genera una percepción de mayor confianza, ya que interviene un tercero que valida en cierta medida la operación. Además, aunque su uso ha disminuido frente a las transferencias electrónicas, sigue siendo relevante en múltiples sectores donde se requiere formalidad en los pagos. Por estas razones, considero que el cheque es más eficaz, ya que responde a la necesidad inmediata de liquidez y la dinamismo en la práctica profesional. Entrando al análisis jurídico, el pagaré tiene una estructura que lo hace especialmente sólido. Se trata de un título de crédito que contiene una promesa incondicional de pago, lo cual significa que el deudor no puede sujetar su cumplimiento a ninguna condición futura o incierta. Esto es fundamental porque en caso de controversia, el juez no necesita analizar circunstancias adicionales. Basta con acreditar la existencia del pagaré y el incumplimiento para que proceda la acción. Además, el pagaré es un documento que trae aparejada ejecución, lo que permite promover un juicio ejecutivo mercantil. Este tipo de juicio es más rápido que un ordinario, ya que parte de la presunción de que la deuda existe y es exigible. Otro aspecto relevante es que el pagaré permite incorporar elementos adicionales como intereses, fechas de vencimiento y cláusulas específicas, lo cual fortalece la posición del acreedor y delimita claramente las obligaciones del deudor. Incluso en la jurisprudencia se ha reconocido que el pagaré constituye una prueba plena de la obligación, salvo que el deudor logre desvirtuarlo, lo cual no es sencillo. Si bien el pagaré tiene esas ventajas, el cheque también cuenta con una estructura jurídica importante que lo hace eficaz. El cheque es una orden de pago a la vista, lo que implica que debe ser cubierto en el momento en que se presenta el cobro. Esto le da una característica única: no está diseñado para el futuro, sino para el presente. Desde el punto de vista legal, el cheque también es un título de crédito que puede dar lugar a acciones legales en caso de incumplimiento. Por ejemplo, cuando un cheque es devuelto por falta de fondos, el beneficiario puede ejercer acciones para reclamar el pago.
Además, el hecho de que el cheque está vinculado a una institución bancaria introduce un elemento adicional de formalidad y control, no solo una relación entre deudor y acreedor, sino que interviene un tercero que regula la operación. También existen disposiciones legales que sancionan la emisión de cheques sin fondos, lo cual genera una presión jurídica y en algunos casos incluso penal, que incentiva el incumplimiento. Sin embargo, ahí es donde encontramos una debilidad importante del cheque. Su eficacia depende directamente de la existencia de fondos en la cuenta bancaria. Si no hay fondos, el cheque pierde su función principal como medio de pago. En cambio, el pagaré no depende de ninguna institución financiera. La obligación recae directamente en el deudor, lo que lo hace más autónomo y, en cierto sentido, más seguro desde el punto de vista jurídico. Además, aunque el cheque pueda generar acciones legales, estas suelen ser más complejas o prolongadas en comparación de la ejecución directa de un pagaré. Pero también hay que considerar que el cheque tiene una ventaja jurídica en términos de inmediatez y exigibilidad. No hay que esperar un vencimiento como en el pagaré. El pago puede exigirse desde el momento de su presentación. Además, el registro bancario del cheque puede servir como evidencia adicional en el juicio, lo cual puede fortalecer la posición del acreedor en ciertos casos. Desde el punto de vista económico, el cheque tiene una función muy importante: facilita la circulación del dinero en la economía. Es un instrumento que permite realizar pagos sin necesidad de manejar efectivo, lo cual reduce riesgos como robos o pérdidas. En la práctica empresarial, el cheque ha sido tradicionalmente un medio clave para operaciones comerciales formales, pago a proveedores y cumplimiento de obligaciones financieras. Incluso hoy en día, aunque han surgido alternativas digitales, el cheque sigue siendo una de las mayores formas de pagos, utilizado en sectores donde se requiere mayor control documental. Además, el cheque permite una trazabilidad financiera, ya que cada operación queda registrada en el sistema bancario. Esto es especialmente útil en auditorías, revisiones fiscales y control interno de empresas. Por otro lado, el cheque contribuye a la liquidez inmediata, ya que no implica superar una fecha factura. Esto es fundamental en economías dinámicas donde el flujo constante de dinero es clave para el funcionamiento de los negocios. Sin embargo, desde una perspectiva económica más actual, el pagaré ha demostrado ser más adaptable a las necesidades modernas, especialmente en el contexto de financiamiento. El pagaré permite estructurar operaciones a crédito, lo cual es fundamental en el crecimiento económico. Muchas relaciones comerciales no se basan en pagos inmediatos, sino en acuerdos a plazo, y ahí es donde el pagaré cobra mayor relevancia. Además, el pagaré permite generar rendimientos mediante intereses, lo cual lo convierte no solo en un instrumento de pago, sino también de una herramienta financiera. También es importante mencionar que el uso del cheque ha disminuido significativamente debido a la digitalización y el uso de transferencias electrónicas. En cambio, el pagaré sigue vigente porque cumple una función distinta: documentar deudas y garantizar su cumplimiento. Finalmente, el pagaré ofrece mayor certeza económica a largo plazo, ya que establece claramente cuándo se debe pagar y bajo qué condiciones. En la práctica profesional, especialmente en el ámbito jurídico, el pagaré es considerado uno de los instrumentos más eficaces. Esto se debe a que facilita enormemente los procesos de cobro. Muchos abogados prefieren trabajar con pagarés porque, en caso de incumplimiento, puede iniciar directamente un procedimiento ejecutivo, lo cual ahorra tiempo y recursos. Además, el pagaré es muy utilizado en las relaciones personales y comerciales, como préstamos entre particulares, financiamiento de bienes o acuerdos de pago. Su simplicidad también lo hace accesible, ya que no requiere la intervención de una institución bancaria. Otras ventajas prácticas es que el pagaré permite personalizar las condiciones de la deuda, lo cual no ocurre con el cheque. Esto lo hace más versátil en distintos contextos. En la práctica empresarial, el cheque sigue teniendo un papel importante. Es un instrumento que permite realizar pagos de forma ordenada y controlada. Por ejemplo, muchas empresas utilizan cheques para el pago de proveedores, ya que esto permite llevar un mejor control de sus egresos. Además, el cheque es una forma de demostrar que una obligación fue cumplida. También es importante considerar que el cheque genera una mayor percepción de formalidad, ya que está vinculado a la institución bancaria. Esto puede generar confianza en ciertas operaciones. Desde la experiencia profesional, el cheque es útil cuando se requiere un medio de pago inmediato, sin necesidad de negociar plazos o condiciones adicionales.
En cuanto a la jurisprudencia, los tribunales han reconocido de manera constante la eficacia del pagaré como título ejecutivo. Se le considera una prueba suficiente de la existencia de una obligación, lo que facilita su exigibilidad. Además, en la práctica judicial, los pagarés suelen tener una alta tasa de éxito en su cobro, precisamente por la claridad de su contenido. En la realidad actual, el pagaré sigue siendo ampliamente utilizado en múltiples sectores, especialmente en operaciones de crédito, lo que demuestra su vigencia y eficacia. Por otro lado, la jurisprudencia también ha protegido el uso de cheque, especialmente en casos de incumplimiento. Existen criterios que buscan garantizar que el beneficiario no resulte afectado por la falta de fondos. Además, en algunos casos, la emisión de cheques sin fondos puede generar consecuencias legales importantes, lo cual refuerza su seriedad como instrumento. En la realidad actual, aunque su uso ha disminuido, el cheque sigue siendo relevante a ciertos sectores como se requiere formalidad y control financiero. En conclusión, considero que el pagaré es el instrumento más eficaz porque ofrece mayor seguridad jurídica, flexibilidad y facilidad de ejecución. Y yo concluyo que el cheque es más eficaz en contextos donde se necesita rapidez, liquidez inmediata y respaldo bancario. Al final, la elección depende del contexto. Exactamente, no hay un absoluto mejor, sino uno más adecuado, según la situación. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que este debate les haya ayudado a comprender mejor estos instrumentos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.